Bueno, lo primero que voy a hacer yo es cortar una cebolla morada. Depende de la cantidad que tengas de mollejitas. Le vamos a poner una proporción de cebolla, ¿no? Yo por una cebolla, ponele por medio kilo de mollejas, le pondría 200 gramos de cebolla picada. O en juliana. Yo se lo voy a poner en pluma. ¿Qué pluma es esto? Finito. Se lo podés cortar en brunoise, que el brunoise sabemos bien que es el corte chiquitito. Yo se lo voy a poner en plumita así. Quería ponerle echalot, pero no conseguí echalot. En la verdulería me dijo la chica que atiende que es época, pero que no venía buena la que le habían ofrecido, así que obviamente no trae. Y tampoco lo hubiese comprado si no era buena. ¿Por qué el echalot? Porque el echalot es una verdurita más sutil, es más delicada. Eso para mí está demasiado y así lo voy a agregar. Voy a lavar una de las estrellas acá de nuestra recetita. Verdeo unas ramitas. Como en la receta de las mollejas de vaca que ya hicimos en el canal, que yo me había olvidado que lo había hecho. Antes de empezar a grabar la receta de estas mollejas, me fijé en el canal si ya no había una receta de mollejas y resulta que me encuentro con que sí había una receta de mollejas. Pero bueno, esa receta de mollejas es totalmente diferente a esta. ¿Por qué? Porque ahí hervimos la molleja, porque es una molleja de vaca. En esta es diferente el proceso que vamos a hacer, porque son mollejas de cordero. Y voy a cortarla toda en aritos a la cebollita de verdeo. Ahí el ajo. El ajo no lo quiero aplastar ni machacar, porque ahora te voy a mostrar por qué. ¿Por qué? No hay por qué, no hay por qué. Ah, me arden los ojos, estaba fuerte la cebollita, ¿eh? Y lo voy a cortar en laminitas al ajo. No lo voy a picar. Ahí, los dos ajitos, los dos dientes de ajo. Y el portobelo. Yo le voy a poner un portobelo. ¿Por qué? Porque sí. Voy a cortar así. Y ahora vamos a ir a prender el fuego. Entonces, prendemos el fuego. ¿Qué están haciendo ahí, che? ¡Ah! Bueno, mirá, yo te quiero mostrar algo. Estas son las mollejitas de cordero. Y mirá, ¿ves esto? ¿Ves? No sé si se alcanza a ver. Es una piel que tiene. Yo se la retiro así en crudo. A veces vienen limpias, a veces no. Eso depende. ¿Qué se hace? Se hierven. Estas normalmente las hierven. ¿Ves? Vamos, le saco la grasita, la pielcita, la telita esa. ¿Ves? Mirá cómo sale. Obviamente hervirlas es mucho más fácil. Se va a salir la grasita en general, todo. Si vos querés pegarles una blanqueada de 5 minutos hirviendo, en agua hirviendo, pegar una blanqueada de 5 minutos y ahí se te va a hacer más fácil. Yo lo que hice es dejarlas en remojo un par de horas a las mollejas acá adentro y aflojó bastante el agüita, la grasita y todo eso. Y bueno, algunos las hierven, cada uno su método. Yo las limpio de esta forma, me tomo el trabajo de limpiarlas una por una a mano y es otro el sabor, ¿no? Obviamente, es otro el sabor. Las mollejitas estas son más caras que las mollejas de vaca, entonces yo le pongo un poco más de onda. ¿Ves? Mirá cómo sale. Una vez que prendimos el fuego, vengo con un wok. Yo lo voy a hacer en un wok. O sea, vos lo podés hacer en un sartén, en una ollita, en una cacerola, lo que vos tengas. Yo lo voy a hacer hoy porque tengo ganas de hacerlo en un sartén. Voy a tirar un trocito de manteca. Voy a bajar el fuego para que no se queme. Un chorrito de aceite. También para que no se queme. Espero que se derrita. Una vez que derritió la manteca, uno con la cebollita morada cortada en pluma, los dientecitos de ajo, los 2 dientes de ajo. Así voy a subir un poquito el fuego y lo salteamos por unos 5 o 10 minutos, cuidando que no se queme y mucho menos el ajo. Ya casi está bien esto, así que le voy a agregar ahora las mollejitas. Más o menos, creo que había medio kilo ahí de molleja. Y voy a dorar todo esto. Vamos a dejar que selle bien. Ahí, vamos a que quede blanquita las mollejitas. Acá, de aquel lado, ahí donde está esta ollita, tengo unas papas
mini papitas, son unas papitas chiquititas. Ahora después las vamos a ver. Ya las precocí, ya tienen una buena precocción. Solo les faltaría un golpecito que se lo vamos a dar al último acá. Agarramos un poquito, en este caso que estoy en el wok, para que se evapore más rápido todo el líquido que tiene, ¿no? Bueno, ahí ya se evaporó todo el líquido que tenía del agua que tenía las mollejas, la cebolla. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es tratar de dejarlo quietito ahí para que se empiece a sellar, a dorar un poco la mollejita. Y le voy a tirar un chorrito de, en este caso, cerveza. Yo tengo cerveza, podría ser con vino blanco. Cuando le tire la cerveza le voy a tirar una ramita de romero fresco. Mirá, estas son las papitas. Yo simplemente las voy a cortar ahí y ahí. Así. Y después la voy a tirar ahí adentro, que ahí después lo vamos a ver. Bien, ahí le voy a tirar un poquito de cerveza en este caso. Y le voy a tirar una ramita de romero, como para que tome el aroma del romero nada más. Ahora vamos a dejar que esto evapore un poquito nomás, no del todo. Si querés, le podemos echar un poquito de sal, pimienta y un poquito de orégano, ahí, un toquecito. A mí me gustó, mira cómo cambió el color. Eso es porque está levantando el fondo que hay, que no es quemado, es un fondo que se le hace. Esto es una porción, En este momento le voy a agregar el verdeo picado y los portobelos picados. Cocinamos unos 2 minutitos y le agregamos las papitas que tenía yo cortadas, previamente hervidas. Y si hiciera falta, un cucharoncito de caldo, pero no tanto, y ahora te voy a explicar el porqué. Ya voy retirando el romerito que estaba por acá. ¿A dónde está Romero? ¿A dónde está Chiquito? Lo perdí. Lo sacamos a Chiquito y cocinamos unos 5 minutos más. Y ahora voy a tirar un potecito de crema. Ahí. Y ahí vamos a dejar que espese un poquito. Y volvemos. Bueno, ahí casi que ya estamos, Bueno, ya está. Yo me voy a servir una partecita y ahí vuelvo. Bueno, es la hora. Es la hora. Vamos a probar esto. A ver, vamos a arrancar con las papitas. Un poquito de papita, un poquito de hongos. Está buenísimo. Mollejita. Está muy bueno. Al final, gracias a una idea que me dio Mauri, carnicero de la carnicería del barrio, donde yo voy a comprar. El otro día cuando fui, me compré unas mollejitas de cordero y me tiró la idea de hacerlas al verdeo, con un romerito y con todo eso. Y bueno, yo le agregué la cebollita de cebolla morada, las papas, la crema, y salió la verdad que un rico plato. Qué bueno que está. Dije la palabra. Dije los ruidos de vaca. Cuando comas algo y haces ruido de vaca es porque está muy buena la comida. La típica. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado esta receta. Me voy a comer esto y nos vemos en la próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye. Una vez que ya está bien salteadita la cebolla con el morrón, el apio y el ajo, le agregamos la carne con la panceta que habíamos ya previamente sellado. Bueno, ya estamos. En realidad la receta terminó cuando pusimos los fideos al agua, ¿no? Después el resto es solamente esto. Emplatar. Bueno, gente, ahí está. Pobre pero rico. Vamos a probar.